Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, El Aquelarre. Un podcast que está dirigido a temas interesantes sobre, yo qué sé, brujas, duendes, asesinos seriales, toda esa parte del misterio y del lado oscuro del mundo y de la humanidad, que se nos hace un tema bastante interesante. Sí, así es, como dijo nuestra compañera. Y bueno, el día de hoy mi compañera trae un tema súper interesante, no tengo la menor idea de qué es, pero bueno, vamos a reaccionar, vamos a hacerle preguntas y bueno, ya si a ustedes les interesa, quédense aquí. Redacté una información, me puse ayer, me di una investigada para que puedas reaccionar a este tema, que es sobre los asesinos seriales. Y bueno, sobre la historia se conocen varios antecedentes literarios y científicos relacionados a los asesinos seriales, como el aristócrata Gilles de Rice, si mal no lo pronuncio, soy mexicana. Ya vemos cómo sale, pero sí, sigue leyendo. Mucho inglés. Él en el siglo XV secuestraba al parecer niños a los cuales ultrajaba sexualmente y posteriormente los asesinaba. También la conocida historia de Jack el Destripador, quienes al finales del siglo XIX generó una ola de alarma social en Londres, atando y descuartizando a mujeres de baja condición social, especialmente a prostitutas. También conocemos como Arkane, enfermo de psicosis, originó la forma de Norman de Bates de la película. Bueno, ese asesino inspiró a esta película. También nombres como Albert de Salvo, Ed Kemper, Ted Bundy, Andrew Cunanan y Richard Chase han motivado profundos análisis sobre la conducta serial, porque aunque sí hay como tipos o regímenes o características, a veces se contradicen por lo que he estado investigando, porque pertenecen a una característica, pero también tienen de otras. Entonces es muy difícil como entrar a la mente de una persona así. Bueno, sí, realmente es muy difícil, cada quien tiene situaciones diferentes, experiencias diferentes, pero bueno, aquí de hecho, hablando de uno de los asesinos seriales que comentaste, creo que es el de Ted Bundy. Ajá. Ese creo que sí llegué a ver la película. Pero se han hecho más virales, siento yo, porque los hacen como películas. No, sí, y pues obviamente llegan a varios espectadores y te da curiosidad ver cómo eran esas personas o por qué razón, ¿no? Ándale, ¿por qué? Siempre he dicho como, ¿por qué? Bueno, aunque es muy difícil entrar en la mente de ellos, se ha logrado como que catalogar, ¿no? ¿Qué son o quiénes son y cuáles son sus tipos? Que según mi investigación, los asesinos en serie son personas que matan por lo menos en 3 ocasiones o más, o sea, con acciones de intervalo en cada. O sea, por decir, asesinato. ya contando de 3 para arriba ya es un asesino serial. Ajá. Okay. También tienen otras características que son específicamente motivados por multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. O sea, son como las características más sonantes que he encontrado en los asesinos seriales. También con frecuencia tienen sentimientos de inadaptabilidad, o sea que son como retraídos, que no pueden adaptarse al ambiente a ciertas situaciones. Ajá. Igual. También sienten el sentimiento de inutilidad, o sea, algunas veces debido a humillación o abusos en la infancia o apremio de la pobreza. Es lo que comentábamos ayer un poquito, porque estábamos como que vamos a hablar, de que quiero hablar contigo, y estaba tocando un poquito los temas. Y le decía eso de que muchos asesinos en serie tienen este detonante de que o sus papás los humillan, la presencia de la mamá es muy sí, muy creo dominante. Que igual me habías dicho que el bullying también es un factor. Y luego pasan como a matar animales, entonces ya es como una línea que ellos cruzan. Sí, como ayer que te comenté que estaba viendo apenas los primeros episodios de la nueva serie de Dahmer. El niño en un principio, bueno, él se ve que le regaló unos renacuajos que había agarrado del río a la maestra, pero como que la maestra no los quiso, como que lo vio raro y la maestra se los regaló a un compañero. Entonces él, enojado, agarró los renacuajos, se fue a su casa y vi que les metió ácido y como que disfrutaba, o no sé, daba como una curiosidad ver cómo
se iban deshaciendo los animales, pero ala, yo sentí así como de, qué feo, o sea, ¿qué hace, chamaco? ¿Dónde están tus papás? Bueno, prosigo. También otro punto es que tienen un bajo nivel socioeconómico en la edad adulta. De hecho, un punto interesante es que la mayoría de los asesinos seriales son mayores, o sea, de 30 a 40 años. Entonces, son muy pocos los que son como menores de edad, la mayoría son, bueno, no menores de edad, pero... ¿Por qué será eso? ¿Será que por experiencia o...? Yo siento que es porque llegan a un punto en su vida. Bueno, también hay otro punto que he pensado en el que la mayoría de los asesinos seriales tuvieron un auge en los años 60, 40, cuando no existían las pruebas de ADN. Y ligando esto con que son señores, o sea, ya grandes, siento que no están como en un periodo de su vida que dices, no estoy haciendo nada más y voy a matar gente. Algo así. O sea, así lo ven ellos, como que ya no hay nada que hacer, ya. Empecemos a matar a varios, dicen. Entonces compensan todo lo anterior con sus crímenes, otorgándoles una sensación de una sensación de potencia y frecuentemente de venganza. O sea, durante sus asesinatos sienten ese de alguien me lo hizo, alguien me lo va a pagar. ¿Me explico? De hecho, no recuerdo cuál, pero hay algunos asesinos que durante el acto, en vez de ver a la persona, ven a la persona que lo atormentó. Okay. Pero ¿será que siempre tuvieron alguien que los atormenta? Bueno, es que no he terminado la serie de Dahmer para ver si eso... Parece ser, en la serie que estoy viendo, que su papá era el que lo agarraban animales que ya estaban como atropellados o muertos en el bosque y el papá le enseñó como que a abrirlos. Taxidermia, creo que se llama eso. Abrirlos y yo así, que tantos deportes que hay para que le enseñes a tu hijo y vienes a... Fíjate que yo, bueno, sabes que a mí me gustan mucho todos estos temas y yo me dedico a escuchar podcasts o a escuchar videos de las 10 brujas de México, cosas así. Sí. Entonces he visto que, por ejemplo, hay muchas desapariciones en bosques en Estados Unidos, que igual es un tema muy interesante porque no hay como una explicación, o sea, natural. Se desaparecen nada más. Sí. Y luego comentando con mi mamá, porque a veces se está comiendo y pone a escuchar lo que estoy escuchando, y me dice, ¿qué costumbres las de allá, no? O sea, ¿quién se va al bosque en la media de la noche a pasear? Pero creo que igual es por la cultura, porque allá siento, bueno, en lo personal siento que allá son más liberales. Sí. Bueno, regresando al tema, tenemos que el conocimiento de estas acciones aterroriza a las comunidades enteras y con frecuencia confunden a la policía y esto incentiva a su sensación de poder. Es lo que venía platicando también un compañero que le dice que su psicólogo le comentó de por qué lo hacen y que ellos siempre tienen como ese juego de al gato y al ratón, ¿no? Uh-huh. Con la policía. No todos, pero sí tienen como esa sensación. Como de, te dejo una pista a ver si me logras alcanzar. Sí, sígame. No, creí que se había apagado. Una disculpa. Fallas técnicas. No se sabe con certeza el número de asesinos seriales que hay. En Estados Unidos se cree que el rango va de 150 a 300, siendo el 89% hombres y el 50% tienen motivaciones sexuales cuya fantasía va más allá de la muerte de la víctima. Por decir, ahorita que tocas eso de... ¿No son hombres? No, hay mujeres, pero la mayoría son hombres. Y la mayoría tienen sed sexual. O sea, no sé, como que son más bruscos, más salvajes. De hecho, hice una tablita para ver la comparación de hombres y mujeres. Bueno, a diferencia de los asesinos en masa, que esta es como otra categoría, es un individuo que comete múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar, o sea, de 3 o más personas, sin periodo de enfriamiento emocional. La diferencia es que, bueno, para explicarlo mejor, como un ejemplo, los muchachos que llegan así a disparar a las escuelas, ese es un asesino en masa, porque lo hace a quien se le atraviese en el momento. Y muchas veces cometen suicidio. O sea, ya hice y... O sea, ellos no entran como asesinos seriales. No, porque, bueno, son asesinos, pero se confunden a veces, ¿no? Porque si matas 3 o más personas ya eres un asesino serial,
no, es un asesino en masa porque llegó en un instante, mató a varios, no lo volvió a hacer después, ¿me explico? Como los chicos esos que llegan a las escuelas a disparar a los niños, a las maestras, Sí. o hay de repente algunos cultos que igual se suicidan entre todos, o sea, hacen como una matanza masiva. Pero eso ya no hay. Ajá. Y otra diferencia que aquí recalca es que no hay periodo de enfriamiento emocional. Los asesinos seriales matan un día y a los... Como que toman un descanso. Ajá, a la semana vuelven a hacerlo o al mes y así. Porque tienen como muchos de ellos, de hecho lo vamos a tocar más adelante, que por ejemplo matan y se llevan un mechón de cabello, como un trofeo. Entonces cuando ven eso, vuelven a revivir la escena que mataron, o sea, donde mataron, y como que les llega otra vez esa satisfacción. Pero después pasa un momento en el que ya no les llena y llegan, tienen que volver a matar. Entonces, dentro de ese proceso hay un enfriamiento, pues hay un de que no matan como todos una los pausa días. de lo estoy disfrutando, apenas lo estoy ¿cómo se dice? Procesando. Lo está procesando Ah, y ya se me quitó el gusto, voy con otro. Es lo que te mencionaba, los autores de algunas de estas de asesinos en masa cometen suicidios. Por consiguiente, el conocimiento de su estado mental y que los motiva a actuar de esta manera se deja muchas veces en la especulación. Pues porque, o sea, muchos conocimientos de asesinos seriales lo tienen porque algunos siguen vivos o en su época le hicieron una entrevista. Y muchos muy descaradamente dicen, no, pues lo hice por esto, porque quería, porque alguien me lo dijo, etcétera, ¿no? Pero los asesinos en masa, la mayoría se suicidan, entonces no sabemos por qué lo hacen. O sea, que vamos a decirlo así, gracias a ellos tenemos un poco más de información sobre ellos. Sí, ¿no? digamos, siento yo que sí. Bueno, sí lo entendí. Igual porque hay muchos que... No, sí sería porque creo que a todos los agarran y la mayoría muere después. Entonces, también en los patrones que ellos tienen y la mayoría en la masa que hay de asesinos seriales y que algunos de ellos tienen ciertos patrones y se comportan igual, es que lo pueden catalogar igual. Los pocos asesinos masivos que han podido ser atrapados porque se suicidan y los que sí viven afirman que no recuerdan claramente el evento, como que es un momento de que se poseen. O sea, como que tuvo un choque en el cerebro, lo hice, ya pasó y así como de, ¿a poco lo hice? No me acuerdo. Entonces por eso se dice que no se sabe el conocimiento de su estado mental, o sea, no saben si sufren algún trauma. Ajá, o algún problema mental, etcétera, o si lo hacen cuerdo, simplemente dicen que no sé, yo nunca los voy a entender, a ver. El asesinato familiar es de subtipo AM, o sea, asesino en masa, y se define como AM suicidio. En 3 o más víctimas, además del suicidio del autor, o sea, maté a 3 o más y aparte me suicidio. ¿Me explico? A ver, otro. Y hay otro que se llama AM familiar, o sea, asesino en masa familiar. Es propiamente dicho cuando hay 4 o más víctimas y sin el suicidio del autor, o sea, solo maté y no me incluí yo. ¿Me explico? Pero sí existen las dos. Ajá, porque dijiste que hay una donde mata y se suicidan y hay se otros suicida. donde no matan y él no. Ajá. En uno se llama AM suicidio y en otro se llama AM familiar. Ellos pueden o no actuar solos y organizarse en falsos comandos, ser aniquiladores de familiares, incendios, bombardeos, envenenadores, empleados insatisfechos o discípulos de líderes carismáticos de sectas. En los de bombardeos e incendios es lo que te digo de los muchachos que llegan así, envenenadores o empleados, hay muchos, por ejemplo, de la Mataviejitas, el Mataviejitos, ¿no? Así. Son pues empleados que veían a su víctima indefensa y con eso se matan. Un street killer o asesino sensacionalista u homicidios pasionales comete múltiples asesinatos en diferentes lugares dentro de un periodo de tiempo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días, a diferencia de los asesinos en serie. Ellos no vuelven a su comportamiento normal entre asesinatos. Bueno, ahorita que dijiste esa, por decir, ahorita recuerdo otro, no sé si has visto la serie de, no sé si es You. Él entra como asesino serial o asesino pasional. No vi la serie, pero
por lo que he visto ahí en TikTok, que siempre me Ajá. spoilean, creo que él acosaba a la Él muchacha. acosaba a las mujeres y se enamoraba perdidamente, pero como que había algo que no les gustaba. Y Ajá. y bueno, así era siempre. Pero llegó a matar a alguien. Sí, todas, de las muchachas que se enamoraba, siempre todas mataba a una. Y así lo hacía repetidamente. Y así. No sé. Pues Sí. puede ser que sea uno en serio. O sea, él no porque- lo tenía planeado, pero al final como que las mataba. Pero él siempre estaba en ese estado de asesinar, porque aquí menciona que estos pasionales no vuelven a su comportamiento normal. O sea, hay muchos asesinos en serie que nadie sabe, o sea, no te imaginabas que el vecino era un asesino en serie porque tú lo ves normal. Ajá. Y solo es un periodo de psicosis, por así decirlo, es cuando matan. De ahí vuelven en su periodo normal. Hay muchos asesinos que matan y dentro de 2 años vuelven a matar y dentro de así. No, él mataba constantemente. Entonces puede que sí sea... Y no, y ahorita ya que pasional. recuerdo, mataba por decir a la gente que ya se daba cuenta cómo Como es. era, Ajá. sospechaba. Sí, y los mataba un montón de gente, todo casi el que se le atravesaba, que era un estorbo para su conquista, se puede decir. Puede ser pasional porque siempre estaba como en este estado, por lo que me dices, o sea, siempre estaba en constante alerta, en constante acechamiento, ¿no? Sí. Entonces, aquí va la tablita que te dije de hombres y mujeres. Las mujeres, su motivo principal es la ganancia personal. Y en los hombres el motivo principal es el sexual, la mayoría de ellos. O sea que como que las mujeres son como más analíticas o más de lo voy a hacer porque me trae un beneficio. Por ejemplo, que matan a sus esposos porque tal vez son abusadores. En caso aquí en México está el de la tamalera. No sé si has escuchado de ella. ¿Cómo? Bueno, el de la tamalera es una señora, si mal no recuerdo, que su marido era un abusador, o sea, la golpeaba y todo eso, hasta que llegó un momento en que ella se cansó y con un bate, creo, dormido. Sí, ha de haber pensado, me mata él o me mata. Algo así. Entonces, si mal no recuerdo, dormido le dio un bate en la cabeza y lo mató. Y después, como no hallaba qué hacer con el cuerpo, porque fue un momento en el que él oyó, lo hizo tamales. Pero sí, fue una historia. Recuerdo que me lo contaban como una tipo leyenda de cuando era niña, me decían. Ay, no, qué horror. Otro punto es que llevan a cabo asesinatos en lugares específicos y, o sea, en un O sea, como que lo planean. Sí y no. O sea, hay asesinos seriales. Uy, se me metió en el pelo, en el ojo. Hay asesinos seriales en el cual no lograban conectarlos porque en Estados Unidos hay como muchos sectores, por así decirlo. Y en un sector cada uno tiene como un líder de la policía. Entonces, en un sector mataba a 3 personas y en otro sector mataba a 4. Pero a veces decían, no, pues como no tienen comunicación los policías entre ellos, pensaban que eran distintos asesinos. Hasta que por algún azar del destino se dieron cuenta de que Como todos, que sí seguía un patrón. ajá, pero en diferentes lugares. Entonces, ese es un asesino serial pues normal, por así decirlo, ¿no? Pero pues las mujeres no se conoce, que yo sepa, de que va aquí, luego allá, luego así, ¿me explico? Sí. Generalmente envenenan a sus víctimas. La mayoría de las mujeres, pues como... Somos más delicadas. Ay, Ajá. Dios mío. Pero Creo que sí, somos más. Sí. De hecho, hay había una serie que se llamaba Mujeres Asesinas. Creo que sí la llegué a ver. No sé si eran asesinas reales, pero las interpretaban mujeres mexicanas. Y hay muchas que sí hacían los envenenaban y todo eso. Recuerdo que había una asesina en serie, creo que era la Matavijitas, o era otro, no recuerdo, que los policías pensaban que era hombre, porque cómo podía matar a sus víctimas, que los ahorcaba, o no recuerdo qué hacía. Y muchos creían que era hombre por la fuerza, o sea, porque una mujer no podría conocerse. Y se quedaban con las chichis para atrás cuando se dieron cuenta que era mujer. Sí, ¿quién se lo iba a imaginar? En las mujeres, un quinto de ellas comete este hecho en hospitales u hogares de cuidado cuando son empleados de los mismos. O sea, por ejemplo, retomamos las Matavijitas, que trabajaba en un asilo y pues se dedicaba a matar. A los viejitos. Sí.
Y de hecho la atraparon porque mató a una viejita que era como adinerada. Pero, o sea, ¿por qué? Porque no lo quería cuidar. ¿O? Fíjate que no me sé muy bien la historia, pero sí, no, era como una psicópata porque guardaba los trofeos, por ejemplo, cosas personales de los viejitos. Los dientes, algunos. No, dientes no, pero no, que yo recuerdo. Otro punto es que cuando las mujeres cometen un homicidio sexual, o sádico sexual, lo hacen en complicidad con un hombre. Por ejemplo, hay muchos de que están casadas y se enamoran de otro y hacen que ellos los maten, más no lo hacen solas, me explico. Como que involucran a otra persona. O sea, como que ya es en pareja. Ajá, algo así. Pero solo en lo sexual. Uh-huh. Okay. Y son más compulsivas. Por ejemplo, esta la que te mencionaba de los tamales, lo dicen por un impulso. Uh-huh. Entonces, más en el momento. Los hombres, pues ya te decía que su principal motivo es el sexual. Ellos matan a extraños, o sea, el que se la atraviese, como que el candidato ideal. Muchos sí planean o tienen un tipo, por ejemplo, que sean blancas, que sean rubias o algo así, pero pues no las conocen, o sea, son... Y las mujeres sí, a sus esposos o a los vecinos o a alguien así. Tienen mayor tendencia a incluir la tortura, la mutilación como parte del proceso de asesinar. Y son, otro punto es que son 4 veces más agresivos que las mujeres sin importar su edad, o sea, no edad de las víctimas, sino edad de ellos. Y son 8 veces más antisociales. O sea, la mayoría de los asesinos seriales que se conocen, todos fueron como retraídos, como que tuvieron una infancia difícil, no podían adaptarse como a la sociedad. Sí. ¿Qué piensas hasta aquí de...? Ay, pues siento que sí tienen como que un patrón, por decir que te vuelvo a retomar la de, ¿cómo se llama? La que estoy viendo, la de Dahmer. Él, por lo que estoy viendo, él tuvo como que problemas, estaba muy apegado como a su familia, pero igual como que le costaba trabajo relacionarse con la gente, vivía en un apartamento solo. Como tú dices, él guardaba como que trofeos de partes del cuerpo de las personas que asesinaba. Y bueno, en este caso él, como es hombre, como tú lo mencionaste, ellos eran más de pues hacer los trocitos a las personas, los estrangulaba a todos los estrangulaba. ¿Qué más? Yo he visto la serie, que como te repito, pero hoy, antes de venir a la universidad, en el que me maquillaba, me puse a escuchar la historia. Es uno de lentes, ¿verdad? Sí, es uno de lentes. Él, es curioso porque en la serie de American Horror Story, el que lo interpreta ahorita, hay una parte donde está un hotel, donde sale Lady Gaga. Sí, sí, sí. Bueno, el que lo interpreta ahorita era el dueño del hotel y él invita a la noche de los vecinos, invita a que es otro intérprete. Y yo decía, ¿y ese quién es? Hasta ahorita que empezó a salir eso, escuché. O sea, invitó al mismo asesino. Algo así. No. Es que en la serie él invita a muchos asesinos que supuestamente él les enseñó a asesinar y invita a este güey. Y él le lleva a un muchacho y le da un taladro. Y yo decía sí. que, ¿por qué? No conocía. Y hoy estaba escuchando la verdadera historia que él pues mataba mayormente a hombres, a jóvenes, etcétera. Y que como él sentía esta soledad, quería hacerlo tipo zombies. De hecho, sí, ahorita que me mencionas eso, yo igual te digo, no la he visto completa, pero me puse a leer como un artículo, o no sé cómo decirlo, una publicidad en Facebook donde te contaba, y había fotografías de todos sus asesinatos y todos eran como personas morenas y eran como que los encontraba en clubs y los invitaba. Y había uno que dice que él les hacía huecos y les metía un ácido, pero que él buscaba hacerlo el hombre perfecto para él, o sea, como de que... Yo supongo que su mentalidad era de que, por eso, hazme esto. Y... ¿Los quería hacer como tipo zombies o enredarlos de alguna manera y que ellos hicieran lo que él quisiera? Y él creía que inyectándoles y haciéndole como una tipo lobotomía y ellos iban como
hacer lo que él quisiera. Pero pues ninguno de ellos sobrevivía. No. Algunos, bueno, alerta spoiler. Bueno, yo digo que ya lo buscaron, ¿no? En YouTube luego aparece esa tendencia cuando la gente como busca información de él. ¿Qué es lo que me pasó hoy? Que estaba viendo un video en donde él, dos o tres como que sí sobrevivieron, o sea, no les había entrado tanto el ácido e intentaron escapar y uno lo mató y el otro, el policía. Ay, sí. De hecho, ahorita que me dices eso, sí hubo un muchacho que a parecer, como leí, era el más pequeño, tenía 14 años, ¿te imaginas? Era un niño. Yo todavía, bueno, alguien más grande, pero no, era un niño. Y dice él que, bueno, se supone que sí le llegó a hacer eso. Y el asesino serial salió, no sé, al supermercado a comprar algo. Y él sí intentó escapar. Y ya estaba como que digamos en la entrada, en el lobby, no sé cómo lo quieras ver. Y que estaba platicando con unas señoras, pero pobrecito, no se le entendía. Estaba como si estuviera drogado o borracho, no sé, no podía, y se lo va topando. Y llega la policía y él, no sé, de alguna manera convenció a la policía de que los dos eran pareja, que era su novio, que estaban tomando y que se le pasó de copas. Y le enseñó unas fotografías porque él hacía mucho eso. Tomaba muchas fotografías de todos los muchachos que llegó a asesinar. Las tomaba antes de que los matara y también después. Ya pues sí, después practicaba la necrofilia y canibalismo también. Sí, porque vi una entrevista y él decía que, o sea, el entrevistador le pregunta por qué se los comía y él decía que sentía que así de alguna manera estaría como con él, que nunca se apartaría. O sea, lo que él quería era estar acompañado de una manera muy fea. Horrible. Ok. Existen varias clasificaciones entre las cuales encontramos los organizados y o desorganizados, los localizados o itinerantes, los misioneros, o hedonistas. Hay otros que se llaman clasificación Holmes y de Burgers, que son psicópatas sádico sexual, asesino por diversión, crimen organizado, envenenadores que cuidan personas. Vamos a tocar algunos de ellos. Sí. Existen características de asesinos seriales organizados que son plenamente compatibles con la personalidad de psicopática. Como un agresor que solicita a la víctima utiliza medios coercitivos y de sujeción, aplica técnicas de control, sufrimiento de la víctima, ocultándola cuando la mata y emitiendo pruebas falsas para desorientar a la policía. Los ritualismos implican un aumento del tiempo en escena, aumentando por tanto el riesgo de prevención. Esto supone una disociación cognitiva del agresor respecto a la realidad, abulléndose en las fantasías que ha ido construyendo y que les permitirá vivir cognitiva y emocionalmente dicho momento en los cuales souvenirs y trofeos conseguidos. O sea, que matan, pero lo hacen como conscientemente, de cierta manera, porque después de matarlos los voy a ocultar, no quiero que me atrapen. O sea, como que ya saben las consecuencias. Ajá, como que dan pistas falsas para que prolongar este periodo en el cual ellos puedan seguir asesinando. Esto de los souvenirs y trofeos de los que veníamos hablando es de que toman cualquier pieza que ellos tengan como interesante o atractiva y como para recordar, ¿no? Ok, vamos con el primero, que es el organizado, y dice que mostrará un estado mental de control durante sus acciones, en todo caso con una disociación emocional durante la comisión del crimen, que pueden experimentar de rabia, ira o descarga emocional, sin empatía hacia ella ni sentimiento de culpabilidad o reconocimiento de su responsabilidad sobre las acciones cometidas. O sea, lo hacen sin, no me importa si sufre pues sí, o no. pues prácticamente no les tiene que importar nada, porque yo tantito a veces hasta siento que mato un animalito o algo y hasta me siento mal. Estos no sienten, yo creo, emociones, o sus emociones son diferentes. Ok. Por ejemplo, asesinos seriales como John Casey y Ted Bundy. John Casey es el payaso, no sé si alguna vez lo has visto.
el que supuestamente dicen la verdad está detrás de It, un payaso que mató muchos niños y los atraía por ser payaso. ¿Sí es el de It? No. Es como la historia del payaso que mataba niños. Bueno, ¿cómo caracterizar cuáles son los organizados? Ellos se transportan a la escena del crimen en automóvil o de un modelo reciente, o sea, de su época, mismo que usará para después llevar a la víctima viva o muerta. O sea, como que piensa cómo voy a llegar, cómo voy a ir, etc. Podemos resumir que el asesino plantea detalladamente el crimen y se acostumbra rápidamente a la dinámica. O sea, ya es como sabe cómo salir, cómo entrar, a dónde voy a ir. Sí, no, lo planean súper bien. Lleva consigo el instrumental para matar, una cuerda, puede ser esposa, cloroformo. Materiales que necesiten para hacer sí, pero esa es la diferencia. Los organizados, por ejemplo, si tú seas un asesino serial, llevas, por ejemplo, un cuchillo, y es que en todas las escenas vas a llevar tú tu cuchillo, no es como que vayas a tomar cualquier otro. Y este cuchillo, no voy a llevar otro que no tenga el Ajá, o sea, ellos lo llevan. La violación y tortura ocurren antes del asesinato para gratificación del psicópata, a diferencia de otros que lo hacen post-mortem. O sea, ellos lo hacen estando la víctima viva porque les da más satisfacción. El crimen resulta un proceso alargado con el propósito de realizar la fantasía del criminal. O sea, no es como te mato pillo. O sea, necesito que ay, se me fue un accidente. Es como, así, no sé. Entras. O sea, como que lo prolongan hasta donde más pueda vivir la persona hasta que muera. Ay, qué sádicos. Ay, sí, no. El crimen resulta un proceso, bueno, sí, ya. El crimen queda consciente de que el asesinato deja evidencia, el criminal, perdón, queda consciente de que el asesinato deja evidencia con sus acciones, por lo que trata de esconder o destruir las posibles pistas. O sea, es como maté, yo sé que hay pistas, muchos limpian, o algunos dejan, voy a dejar esto para ver. Hay algunos. Esconden o entierran o destruyen definitivamente el cuerpo de la víctima para evitar o alargar su posible captura. El asesino... Por decir, esos que me dijiste son los organizados, también están los contrarios. Sí, los organizados. A ver, aquí está esa que mencionábamos. El asesino puede en un futuro interesarse en el crimen. O sea, a ver, ¿qué dicen de mí? Muchos ven las noticias para darse esa satisfacción de que están hablando de mí, ¿no? Porque lo hacen de una manera para llamar la atención. Sí. Por el mismo cometido, participando en las pesquisas de la policía o llamando a las hotlines, que son, por ejemplo, hola, yo soy el matador, el secuestrador, y ya, o sea, como que lo hacen así de ahorita que dice eso, creo que, no sé si me equivoco, pero creo que Ted Bundy hasta hablaba con... Ay, no me acuerdo. Pero sí, creo que hubo un asesino que hablaba con la policía. Ay, han habido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, sigue la lista. Vamos con el desorganizado, que es todo lo contrario. No dispone de medio de transporte propio. O sea, no todos, pero la mayoría... Como que es improvisado. Ajá. Participa en actividades solitarias, vive solo o con un progenitor, mata a las víctimas con un mal menor para despersonalizarlas después, o sea, contusiones, lesiones abundantes, múltiples en el área facial, en el tórax fundamentalmente. Puede mantener actividades parafílicas o practicar desmembramientos, normalmente con actividades fetichistas. En el albur de su desorganización no suelen ocultar el cadáver, pueden volver al lugar del crimen o participar en la ceremonia funeraria para revivir el clímax emocional que vivió previamente, durante y después del crimen. Aquí, no sé si has escuchado alguna vez el test de cómo saber si eres un asesino serial. Sí, sí lo he escuchado. El de que va a un funeral y ahí hay un chico que le gusta, ese. Ajá. O sea, yo siento que muchas personas ya lo dicen pues porque saben ese, pero no, nunca me ha pasado por la mente, así que no sería un asesino serial. Yo creo que yo tampoco. No. Mejor me invito un café, güey, no. Por eso te imaginas, ¿no?
Bueno, los puntos que los caracterizan. Usualmente llegan y se van de la escena del crimen caminando, muy relax. Aunque también pueden llegar en auto. O sea, es que no muchos tienen, muchos sí. O sea, por decir, si no tiene un acto, entra como organizado. No, entra como no organizado. O La no hace mayoría- falta. La mayoría. Es que, por ejemplo, los desorganizados no se preocupan por si hay evidencia, no quiero ocultar el cadáver, no maté y ahí lo dejé. Entonces, son muy así de que les da tantito peor igual que a los demás. Entonces, los otros lo que tienen es que lo planean desde un principio. Son como más cuidadosos. Ajá, y como que les da esa satisfacción de voy a acechar a mi presa, voy a conocer quién es, la voy a seguir por meses hasta que la otra... Ahorita que me estás dando las diferencias, creo que el desorganizado es la serie que estoy viendo. Porque por decir, él mataba, o sea, si iba así a los bares, los encontraba, les decía que según les iba a tomar unas fotos artísticas, les das como, te voy a pagar $50. Y Pero ya ¿en qué época fue? Porque si igual ahí está ese punto social en el cual mataba personas de raza negra, pues porque tal vez no eran buscados por la policía, tal vez porque no les interesaba a otras personas buscarlo. Entonces, tal vez por eso igual no le preocupaba. pues creo que sí, más o menos era en esa época. Pero, otra ocasión, por decir, él vivía en un edificio donde solo había pura gente morena. Y un policía, la vez del muchacho que te dije que atrapó a un muchacho que estaba inconsciente y lo regresaban a su departamento, la policía le decía así como de que, oye, ¿por qué vives aquí? Que no sé Entonces, qué. Como que había como racismo. Yo lo sentí así como de, ¿por qué le preguntas eso? Y el muchacho le decía, ¿qué te importa? este sale más barato, que no sé qué, y la chingada. Y ahorita diciéndote también, ya se me olvidó que lo que te iba a tocar, que era de que por decir, él, te digo que como que los deshacía en ácido, y obviamente a veces los mutilaba y tenía ahí los trozos. Y el olor era, pero horrible, y los vecinos se quejaban y... Pues nunca le hicieron caso porque eran negros. Ajá, yo creo que si fuera uno, güey, hecho airecito, limpio bien, pero no, él tenía un relajo ahí. Pues puede ser que sea un desorganizado. Y también por la época le ayudó a que no lo agarraran durante un tiempo prolongado. Ok, otro punto es que el asesinato ocurre en el calor del momento. Esto puede explicar por qué se llevan auto o por qué no. O sea, puede que tengan auto, pero una vez se llevan a caminar y ahí les dio como la loquera y voy a matar. O sea, ¿me explico? No hay la exhaustiva planeación para cometer el crimen. O sea, X. No carga con el clásico kit de herramientas para matar. Tal vez use sus manos o alguna arma por un soporte. Hay un asesino en serie que se trasladaba por los ferrocarriles y cada que hacía como una parada del ferrocarril, el que llegaba, literalmente se estiraba, digo, así pienso, y de que hay una casa, voy a matar. Y no llevaba nada, o sea, no llevaba nada porque su pensamiento ¿No era... les daba miedo encontrarse, no sé, alguien más fuerte o que tuviera algo con que defender? Yo creo que la mayoría como que veía por las ventanas si eran mujeres, estaban solas, no sé. No recuerdo si haya matado a algún hombre, pero sí, o sea, su pensamiento era voy a entrar a la casa y no llevo nada porque voy a encontrar algo como para que voy a matar. O sea, de una cuerda hace algo así. Qué desorganizados, de verdad. Ellos también suelen usar como pistola, o sea, nada... Hay asesinos seriales que dicen, no, pues voy a llevar una hacha y que la hacha sea de oro, o sea, unas cosas así muy extravagantes. Yo tengo una pistolita y ellos. No existe contacto con la víctima hasta que el frenético momento ocurre. Es a lo que regresamos. Los organizados suelen acechar a las víctimas. Hay algunos que los hablan por teléfono, los siguen por semanas hasta que conocen dónde trabaja, cómo se llama, qué horas son las salidas, todo. Ellos no, sino más te cruzaste en mi camino, ni modo. El ataque de asesino será furioso y decisivo, o sea, toda esta descarga emocional, y la víctima recibirá rápidas heridas que serán desde un principio mortales. O sea, no prolongan la vida de la víctima como los anteriores. Como que hasta tienen un tiempo, ¿no? Ajá, es como que ya. Ese tipo de asesinos no se interesa por la evidencia que queda después del crimen.
Simplemente se marchan sin mayores consideraciones. No se interesa pues poner el cuerpo de la víctima o a quien dejan donde haya muerto. O sea, ahí te quedaste. Porque qué flojera llevarte, güey. El asesino puede cometer canibalismo con el cadáver e incluso tomar el souvenirs para apaciguar su fetichismo. Es lo que te comentaba, que a veces es diferente, es complicado clasificarlos, porque hay unos que sí, todas las características, por ejemplo aquí dice que es un desorganizado total, pero también guarda souvenirs. ¿Me explico? O sea, como que es diferente catalogarlos porque de cierta manera todos comparten algo, aunque sean desorganizados, organizados. Eso te iba a decir, que si no hay como que unos que sean medio organizados, medio desorganizados. Pues yo estaba pensando que la mente humana es como muy difícil de comprender. De hecho, si fuera psicóloga, hasta los psicólogos necesitan otro psicólogo, creo yo, porque pues cada uno tiene como una diferente forma de pensar, cada cabeza es un mundo. Vaya ¿cómo se llama? El dicho. Entonces, y bueno, hemos llegado al final de toda esta investigación. No, pues es un tema súper interesante. Yo me quedé picada, ya al rato voy a terminar de ver mi serie para decir, este es un desorganizado, o sea, ya tener más en claro qué clase de asesinos seriales. Espero que les haya gustado este pedacito, porque de hecho la transmisión era de 35 minutos, llevamos una hora casi. Se nos fue de las manos. Sí, es un tema bastante amplio, pero bueno, espero que les haya gustado este poquito de información y que les haya interesado, sobre todo para que después ustedes, como ella, puedan decir, eso es organizado. ya están como que más con el conocimiento. Y bueno, muchísimas gracias por vernos y escucharnos, y nos vemos en el próximo episodio. Sí, es que hay próximo, claro que sí. Adiós.